Hola amigos, hoy vamos a elaborar un desodorante casero artesanal en spray para el cuidado de tus axilas. Acompáñame. Los ingredientes son, primero para el extracto. Para el extracto vamos a necesitar agua caliente, un manojo de romero, un manojo de salvia. Y para el resto de la preparación vamos a necesitar 35 mililitros de alcohol etílico, de aceite esencial de bergamota o limón, 2 gotas, y de aceite esencial de salvia son 6 gotas. Si yo tengo agua caliente, entonces lo primero que vamos a hacer es colocar las hierbas en un bol. Colocamos el agua bien caliente. Lo vamos a tapar durante 8 minutos. Aquí ya pasaron los 8 minutos, pero todavía está un poco caliente, mientras que baje un poquito la temperatura porque tiene que estar frío para el resto de ingredientes. Les voy a hablar un poco sobre la salvia, que sirve para tratamiento del mal olor. El romero sirve para neutralizar los malos olores. El aceite esencial de limón sirve para el exceso de sudoración. Bueno, esto ya estuvo. Ahora lo que vamos a hacer es filtrarlo. Vamos a filtrarlo. Queda un poco turbio, pero es por las plantas. No es problema. De esta agua vamos a pesar 75 mililitros. Ahí están los 75 mililitros. Enseguida le vamos a colocar el alcohol. 35 habíamos dicho anteriormente. Mezclamos. Le vamos a colocar 2 gotas de aceite esencial de limón o también puede ser bergamota. 2 goticas nomás. Y de aceite esencial de salvia le vamos a colocar 6 gotas. 4, 5, 6. Mezclamos también. Cuando terminemos este proyecto, les voy a dar un tip súper especial también que sirve como desodorante, pero es súper sencillo, entonces para que no se me vayan a ir. Lo vamos a empacar. Este desodorante nos puede durar 6 meses. Es excelente porque es natural, además de eso saludable, libre de químicos nocivos para nuestra salud. Vamos a mermarle un poquito y lo vamos a tapar. Ahí lo pueden ver. Debe usarse después del baño. Para el tip vamos a tomar una cuchara pequeña con agua. Y a esta cuchara le vamos a colocar una sola gota de aceite esencial de menta. Esto nos lo vamos a frotar sobre las 2 axilas y nos va a mantener todo el día también frescos. Espero que realices este proyecto, ya que te va a ayudar mucho de forma natural y casera
a mantener tus axilas limpias y saludables. Escríbeme en la parte inferior del video qué haces tú por el planeta. Por ejemplo, ahorras agua, energía, bueno, en fin, tantas cosas que se pueden hacer. Y yo les estaré publicando de manera permanente lo que me envíen por mi canal. Hasta pronto, bye bye, chao chao.